Hola, 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 mi gente guapa y curiosa. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. Si son de los que aman el chisme del bueno, el drama de la farándula, pero también la reflexión sobre las relaciones, este es su vídeo. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a acomodarse, a agarrar su bebida favorita y prepararse para un viaje lleno de intriga y, bueno, digamos, verdades dichas sin filtro. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en la vida de una actriz que nos encanta, que nos ha hecho reír, llorar y suspirar, Demet Özdemir. Pero esta vez no vamos a hablar de sus papeles en las telenovelas, sino de una situación que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿De qué hablamos? Pues nada más y nada menos que de unas declaraciones explosivas que hizo Demet, sí, explotó, contra un excompañero de trabajo. ¿Se imaginan el drama? Pues agárrense porque esto va para largo y está más jugoso de lo que parece. Antes de que sigamos, no se les olvide que si les gusta este tipo de contenido, donde desmenuzamos los chismes y analizamos las situaciones con una pizca de humor y mucha objetividad, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo y también a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta polémica que tiene a todo el mundo del espectáculo turco alborotado. ¿Listos? Pues vamos. Resulta que hace poco, en una entrevista que nadie esperaba, Demet Özdemir, nuestra querida actriz, decidió romper el silencio y hablar sin tapujos sobre su relación con un excompañero de trabajo. No voy a decir el nombre todavía, pero si son seguidores de las telenovelas turcas, seguro que ya se imaginan de quién se trata. Las palabras que Demet utilizó fueron, como diríamos en buen español, de alto calibre. No se guardó nada, y por lo que parece, había mucho que sacar del pecho. Para entender un poco el contexto, es importante recordar que Demet siempre ha mantenido una imagen de persona dulce, cercana y profesional. Rara vez se ha involucrado en escándalos y siempre ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos. Por eso estas declaraciones han sorprendido tanto, porque no estamos acostumbrados a verla de esta manera, tan directa y contundente. Se nota que algo la ha llevado al límite para que se exprese así, con tanta pasión, pero también, admitámoslo, con algo de resentimiento. Lo que más ha impactado de todo esto no son solo las palabras en sí, sino la crudeza y la franqueza con la que se expresó. No hubo medias tintas, no hubo rodeos, fue como si abriera una válvula y todo lo que había estado guardando durante mucho tiempo saliera de golpe. Esto ha generado un debate muy interesante en las redes, con algunos apoyándola incondicionalmente, otros criticándola por exponer públicamente sus diferencias y otros, simplemente disfrutando del drama que todo esto ha generado. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Demet? Pues, según lo que se ha filtrado de la entrevista, habló de actitudes poco profesionales, de falta de respeto, de egos inflados y de un trato injusto que tuvo que soportar durante el tiempo que trabajó con este excompañero. Parece ser que la convivencia no fue nada fácil y que hubo muchos roces y conflictos entre ellos. Demet no dio nombres específicos, pero las pistas que dejó fueron suficientes para que todos los seguidores de las telenovelas turcas pudieran atar cabos y adivinar de quién se trataba. Una de las cosas que más llamó la atención es que Demet habló de cómo estas situaciones afectaron su trabajo, su creatividad y su bienestar emocional. En sus palabras se podía sentir la frustración, el dolor y la sensación de injusticia que experimentó. Y es que muchas veces en los sets de grabación, detrás de las cámaras, se esconden historias de tensiones, de rivalidades y de maltratos que no vemos en pantalla. Parece que Demet decidió sacar a la luz una de esas historias, valientemente y sin miedo a las consecuencias. Pero esta no es la primera vez que escuchamos hablar de problemas de convivencia en los sets de grabación. En la industria del entretenimiento, los egos suelen ser muy grandes y las personalidades a veces chocan. La presión del trabajo, las largas jornadas, las expectativas del público y de los productores, todo eso contribuye a que se generen situaciones muy complicadas entre los compañeros. Demet no es la primera ni será la última en hablar de este tipo de problemas, pero sin duda, su caso ha resonado con mucha fuerza porque ella es una figura muy querida y respetada por el público. Algunos medios de comunicación han interpretado las declaraciones de Demet como una especie de venganza o de ajuste de cuentas. Otros, en cambio, la han defendido argumentando que tiene derecho a expresar su opinión y a denunciar situaciones que la han perjudicado.
En mi opinión, creo que ambas posturas tienen algo de razón. Es cierto que hay un componente de desahogo y de querer dejar claro que ella no fue la culpable de los problemas que hubo. Pero también es cierto que Demet está dando voz a una situación que muchas personas viven en su lugar de trabajo y que a menudo se callan por miedo a las represalias. Además, me parece importante resaltar que Demet no ha atacado directamente a su ex compañero. No ha usado insultos ni descalificaciones. Sus palabras han sido duras, pero se han centrado en describir actitudes y comportamientos que, desde su punto de vista, no fueron correctos. Esto le da un cierto valor a sus declaraciones, porque no se trata de un ataque personal, sino de una crítica constructiva hacia la manera en que se relacionan las personas en el ámbito laboral. Por supuesto, las declaraciones de Demet han provocado una reacción inmediata en las redes sociales. Los fans de la actriz la han apoyado masivamente, expresando su admiración por su valentía y su honestidad. Otros, en cambio, han criticado su decisión de hacer públicas sus diferencias, argumentando que debería haber resuelto sus problemas de manera privada. Como siempre, las redes se han convertido en un campo de batalla de opiniones, donde cada uno defiende su postura con uñas y dientes. Y aquí es donde entra lo interesante: ¿quién es el misterioso excompañero de Demet? Pues aunque ella no ha dado nombres, las redes sociales no han tardado en hacer sus propias investigaciones. Y es que, como les decía antes, los fans de las telenovelas turcas son unos verdaderos detectives. Han revisado las entrevistas, los vídeos, las fotos y los rumores y han llegado a una conclusión que parece bastante acertada: el excompañero en cuestión sería. Aquí voy a hacer una pequeña pausa dramática. Can Yaman. Sí, así es. Muchos apuntan a Can Yaman como el destinatario de las duras críticas de Demet. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que ambos protagonizaron una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos años. La química entre ellos en pantalla era innegable y muchos fans soñaban con que su romance traspasara la ficción. Sin embargo, detrás de las cámaras, parece que la realidad era muy diferente. No quiero decir que esto sea una verdad absoluta, porque al final, es solo una especulación basada en las pistas que ha dejado Demet y en el historial de la relación laboral que tuvieron ella y Can Yaman. Pero sin duda, esta hipótesis ha generado un gran revuelo y ha dado aún más interés a esta polémica. Muchos fans se sienten decepcionados al descubrir que la relación entre dos de sus ídolos no era tan idílica como ellos pensaban. Claro que Can Yaman no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Demet, al menos hasta donde yo sé. Quizás decida guardar silencio o quizás, en algún momento, decida dar su versión de la historia. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta polémica ha puesto de manifiesto una realidad que a menudo se esconde detrás del brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Y es que aunque a veces nos dejemos llevar por la magia de las telenovelas y por la imagen perfecta que proyectan los actores en las alfombras rojas, es importante recordar que ellos también son personas de carne y hueso con sus propios problemas, sus propias frustraciones y sus propios conflictos. Y a veces, como en el caso de Demet, deciden romper el silencio y compartir con nosotros una parte de su realidad, aunque esa realidad no sea tan bonita como nos gustaría. Creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser respetuosos con los demás en el ámbito laboral, sobre la necesidad de crear espacios de trabajo saludables y sobre la importancia de no juzgar a las personas basándonos únicamente en lo que vemos en las pantallas o en las redes sociales. Cada uno tiene su propia historia y sus propias razones para actuar como actúa. Demet, al hacer públicas sus quejas, nos ha abierto una ventana a una realidad que a menudo se invisibiliza, la de las relaciones laborales tóxicas y los abusos de poder. Ya sea que su excompañero haya sido Can Yaman o no, lo cierto es que su testimonio nos da que pensar y nos recuerda que es fundamental defender nuestros derechos y expresar nuestras opiniones, incluso cuando eso signifique enfrentarnos a personas poderosas o a situaciones incómodas. Además, quiero resaltar que Demet, al hablar con tanta franqueza, también ha demostrado ser una persona muy valiente, que no tiene miedo a las consecuencias de sus actos. En una industria como la del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, es muy fácil quedarse callado por miedo a perder oportunidades o a generar polémica. Pero Demet ha preferido ser fiel a sus principios y decir lo que piensa, aunque eso la ponga en el centro de la controversia. Ahora por supuesto, esta situación también ha generado muchos memes y comentarios divertidos en las redes sociales. La gente tiene una forma muy particular de procesar la información y de convertir las noticias en material de entretenimiento. Y eso no está mal,
siempre y cuando no perdamos de vista que detrás de cada historia, hay personas reales con sentimientos reales. No sabemos cómo acabará esta historia, si habrá una reconciliación, un enfrentamiento o simplemente el olvido. Pero lo que sí sabemos es que Demet ha dejado claro que no está dispuesta a seguir guardando silencio y que no va a permitir que nadie la trate de manera injusta. Y eso, en mi opinión, es algo que debemos admirar y apoyar. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y de emociones. Hemos analizado las explosivas declaraciones de Demet Özdemir, hemos especulado sobre quién podría ser el misterioso excompañero y hemos reflexionado sobre las relaciones laborales y el mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado este análisis tan profundo y que les haya hecho pensar en la importancia de ser siempre respetuosos con los demás. En resumen, lo que hemos visto hoy es que Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas, decidió romper el silencio y hablar sin tapujos sobre su mala experiencia con un excompañero de trabajo. Sus palabras fueron contundentes y dejaron claro que no estaba dispuesta a tolerar más abusos y faltas de respeto. Aunque no dio nombres, las pistas apuntan a Can Yaman como el posible destinatario de sus críticas. Esta situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero también nos ha invitado a reflexionar sobre la importancia de los derechos laborales y la honestidad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y análisis sobre el mundo del entretenimiento y saber que del otro lado hay personas tan curiosas y apasionadas como yo. Si les gustó este vídeo y quieren seguir disfrutando de nuestro contenido, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Cuéntenme qué les pareció las declaraciones de Demet, si están de acuerdo con su postura, si creen que fue correcto hacerlo público o si prefieren que los problemas se resuelvan en privado. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear un contenido que les guste y les resulte interesante. Así que no se queden con la duda y dejen su comentario. Y por supuesto, antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que no lo piensen más y denle clic a esos botones que están ahí abajo. Y con esto, mi gente, me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme y les digo, hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.